Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me da mucho gusto volver a saludarlos esta semana que reanudamos clases después de exámenes y otras actividades. Me da mucho gusto poder volver a compartir con ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlos por el excelente trabajo que hicieron en el periodo 2. Sé que ha sido un periodo en el que hemos tenido que aprender nuevas cosas, hacer cosas de manera diferente a como no estábamos acostumbrados, pero lo hemos hecho muy bien. Y quiero felicitarlos ampliamente por el trabajo que han realizado. Sé que han puesto mucho empeño, mucha dedicación y eso merece una felicitación. Estoy segura que sus resultados son los mejores. Para el día de ahora quiero compartir esa frase que están viendo de Miguel de Cervantes, que nos invita a tener paciencia, a confiar en el tiempo, porque el tiempo nos dará una respuesta, nos dará una salida a cualquier situación que estemos pasando en este momento. Lastimosamente, estamos viviendo una situación muy difícil en el área de salud. Pero confiemos en Dios que vamos a salir bien, que esa enfermedad no va a llegar a nuestros hogares y que Dios siempre va a estar con nosotros, va a estar protegiéndonos, va a estar cuidándonos. Tengamos paciencia, tengamos mucha fe y confiemos en que hay cosas buenas que están por venir. Mientras tanto, sigamos haciendo nuestra parte, sigamos compartiendo con nuestra familia, porque de las cosas positivas de esta situación, una de ellas ha sido que hemos podido estar juntos. Antes no teníamos quizás mucho tiempo de conversar con nuestros padres, nuestros hermanos, con las personas con las que vivimos y ahora sí hemos podido hacerlo. Entonces, creo que es bueno que siempre busquemos aquellas cosas positivas que podemos encontrar aún en las situaciones de adversidad. Así que mi reflexión de este día es esa. Confiemos en el tiempo, tengamos paciencia, seamos perseverantes, seamos constantes y lo más importante, confiemos en Dios. Pongamos nuestra vida en sus manos, que Él estará siempre protegiéndonos y cuidando de nuestra vida y de nuestras familias. Comencemos con el desarrollo de las clases. Para iniciar con los contenidos del tercer periodo, corresponde este día estudiar un poco sobre el barroco español. Comenzaremos diciendo que el barroco es un movimiento cultural que abarcó todo el siglo XVII. El barroco pertenece a lo que se llama el siglo de oro español. Aunque el nombre sea en singular, siglo de oro, ya sabemos que en realidad está formado por dos periodos de tiempo, que sería el Renacimiento siglo XVI y la segunda parte del Barroco siglo XVII. Entonces, recordando ese aspecto, diremos que el Barroco fue el movimiento que abarcó no solo la literatura, sino que también otras formas artísticas como la pintura, la arquitectura, la escultura, y que tuvo cierta característica, era muy exagerada o muy recargada. Esto con la finalidad de sorprender y producir asombro en el espectador. Durante el barroco cualquier obra de arte se complicó y se recargó para multiplicar sus efectos y así presentarse como un fascinante enigma. Esto de que el barroco o el arte en el barroco quería ser
un enigma, quiere decir que no cualquier persona iba a descifrarlo, no cualquier persona iba a entender cuál era su significado. Más adelante vamos a ver algunas corrientes literarias que requieren de agudeza mental, por ejemplo, para poder comprenderlas. Entonces, el arte barroco, en nuestro caso la literatura, tuvo esa característica, ser un poco compleja, ser un poco exagerada y hasta cierto punto de difícil comprensión. El siglo XVII en España, o el barroco, también estuvo marcado por una decadencia social, política o económica. Esto debido a que hubo una gran crisis, por ejemplo, en el aspecto de que el siglo termina sin herederos al trono. Hablamos de Carlos II. Entonces hubo una guerra de sucesión por el trono de España. Además, España todavía seguía viajando hacia América para importar los metales preciosos, los cuales cada vez estaban más escasos. Y al hacer estos viajes, pues España necesitaba recursos, pero se estaba quedando sin ellos. En parte también porque fue un periodo muy bélico, quiere decir de muchas guerras, de muchos enfrentamientos. Por ejemplo, definitivamente los Países Bajos se independizaron, al igual que Portugal. Y entonces España cada vez iba perdiendo no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto de territorio y por consiguiente de población. Entonces, al verse en esta crisis económica, por ejemplo, los monarcas deciden aumentar los impuestos a la población que era de un estrato bajo en su mayoría. Y entonces cada vez les pedían más impuestos, y esto afectaba obviamente a las familias, no alcanzaban a cubrir sus necesidades básicas de alimento, vestuario, calzado, etcétera. Y entonces la población se fue empobreciendo cada vez más. Por otra parte, hubo muchas pestes o muchas enfermedades que diezmaron la población. Entonces la población se veía afectada no solo por la economía, sino que también por enfermedades que conllevaban a la muerte y otros que morían en la guerra. Cada vez más la población se reducía y esto en conjunto provocaba en todas las personas un sentimiento de pesimismo y de desengaño. Otro aspecto muy importante también que marcó negativamente a este siglo fue que la aristocracia terrateniente, es decir, aquellos que tenían los medios, los recursos, el dinero, y la iglesia se aliaron o unificaron su poder. Esto con el objetivo de someter a la población, de adoctrinarla, porque se tenía la idea que el ser humano por naturaleza era malo y necesitaba una disciplina, y esa disciplina la iba a dar la iglesia a través de la Santa Inquisición. Si yo puedo recordar un poco lo que ocurrió en el Renacimiento, conforme a cómo se percibía el ser humano, recordarán que en el Renacimiento
Se pensaba que el hombre era capaz de dominar el mundo. Se tenía una fe en su capacidad ilimitada de crear cosas, de descubrir cosas, de reproducir cosas. Se había idealizado. Recuerdan que dejó de ser Dios el centro de todo y pasó a ser el centro de todo el hombre. Eso fue en el Renacimiento. Sin embargo, en el Barroco la Iglesia vuelve a tener un gran protagonismo y esta vez vuelve a imponer a la Santa Inquisición para regular todo aquello que no estaba conforme a los dictámenes de la Iglesia, pero esta vez estaban siendo apoyados por los aristócratas. Sin embargo, algo muy curioso es que aunque socialmente hablando era un periodo de conflicto, de desengaño, de pesimismo, etc., la literatura logra mantener cierto esplendor y la literatura del barroco hasta la fecha es muy popular. Se siguen conservando obras muy importantes de ese momento, se siguen estudiando autores de ese momento, pero esto fue porque el arte barroco valoró mucho la originalidad en el estilo y entonces encontramos ejemplos de formas muy dispares en el barroco. Quiere decir creaciones en cualquier forma de arte que sea, muy originales, muy al estilo de cada autor. Digamos que en este aspecto sí hubo un poco de libertad de creación. Anteriormente les mencioné que también el barroco en el arte se caracterizó por el dinamismo y la complicación. Y ahí le podemos añadir, le podemos agregar la originalidad. Vamos a ver más adelante un poco más de estas características ya apegadas a un texto, ya sea un poema o un guión teatral. En este siglo, España intervino en largas y costosas guerras por mantener la hegemonía en Europa. Recordemos que la palabra hegemonía hace referencia a el poder o el dominio de una nación sobre otra. En el siglo XVI, España se consideraba que tenía la hegemonía porque fue un periodo para ellos de mucho esplendor, de mucha riqueza. Entonces, digamos, el siglo XVI fue un siglo, un periodo de tiempo de mucha bondad económica, política, social, pero en el siglo XVII esto cambió. Su hegemonía o su dominio se estaba perdiendo y entonces tenía que luchar por conservarlo. Por ejemplo, intervino en la Guerra de los 30 años, que fue una guerra que su origen fue religioso, católicos contra protestantes, y también se decidían muchos conflictos por territorios en ese momento. Entonces, todo eso marcó una gran agitación social en el periodo de tiempo que estamos hablando. En el conflicto religioso de católicos contra protestantes se llamó o tuvo mucha incidencia algo que se nombró la limpieza de sangre. De hecho, en la saga del Capitán a la Triste, su segundo libro se titula así, Limpieza de sangre. ¿Y eso qué quería decir? Bueno, fue un pensamiento hasta cierto punto obsesivo en ese momento. Quería decir de que si usted
tenía ascendentes judíos o musulmanes, entonces su sangre no era pura y podía ser visto o discriminado hasta cierto punto, podía ser mal visto, su sangre no era pura, porque sus antepasados o entre sus antepasados había un judío o un musulmán. Entonces, esto fue muy delicado en el siglo XVII. Y como les repito, había un pensamiento obsesivo porque todos los españoles tuvieran sangre pura, sangre limpia. Y como les repito, esto se puede apreciar incluso en esta obra de Arturo Pérez Reverde, que estoy segura que la han leído, Limpieza de Sangre. Ahora tenemos 4 características o 4 aspectos puntuales que cambiaron en el barroco. Ya les mencionaba el primero, que dice que el hombre ya no es el centro del universo, así como lo fue en el Renacimiento, ¿verdad? Ahora queda un poco relegado y la iglesia vuelve a tener, digamos, el centro de atención. Quizás no tanto como en la Edad Media, pero sí logró desplazar al pensamiento humanista o al pensamiento antropocentrista que dominó en el siglo anterior. Entonces ya no se consideraba que el hombre fuera el centro de todo o el centro del universo. Incluso les mencioné hace un momento que se pensaba que el hombre por naturaleza era malo, era pecador y necesitaba una disciplina y necesitaba ser adoctrinado y enseñado. Y eso iba a estar en manos de la iglesia. En segundo aspecto, una obsesión por la muerte. ¿Por qué? Pues imagínense todo lo que ya le mencioné. Conflictos bélicos, guerras por territorios, guerras por mantener el poder, cada vez más dificultades económicas. Por ejemplo, en los viajes que hacían a América, cuando lograban llenar los barcos con tesoros, a veces en alta mar, ya cuando iban de regreso a España, las embarcaciones eran asaltadas por los piratas y entonces, obviamente, robaban todo lo que llevaban e incluso mataban a las tripulaciones. Entonces, el pensamiento obsesivo, el pensamiento constante en que la muerte iba a llegar en cualquier momento, fue algo que caracterizó a las personas de ese momento. Alguien podía morir, depende de su rol, ¿verdad? El rol que desempeñaba por una batalla, por un enfrentamiento, por algún hecho desafortunado como el que le comento de las embarcaciones o por una peste también que fue un periodo de muchas enfermedades. Y si las personas estaban hundidas en la pobreza, pues era mucho más difícil, ¿verdad? Proveerse de una buena salud. Tercer aspecto, dinamismo y complicación. Creo que ya les mencionaba también de que iba a ser dinámico y complicado. E incluso yo me atrevería a decir impredecible. Las obras de arte eran de no muy fácil comprensión para todas las personas, o cada quien podía interpretarlo a su manera, depende de su punto de vista. Y si nos enfocamos un poco en la poesía, por ejemplo, es más complicado que en los periodos anteriores porque hay abundante uso de recursos estilísticos con la intención de complicarlo.
Pero recordemos al principio de esta presentación, dice que el objetivo es producir asombro en el espectador, ser inesperado, llenarlo de sorpresa, de admiración, porque va a ocurrir algo que yo no espero. Entonces, por eso el barroco se caracteriza por estas dos palabras. Es dinámico y a la vez es complicado. La literatura presenta muchos contrastes. Obviamente estos contrastes son en un sentido figurado. Por ejemplo, la luz y la oscuridad. En un momento, una misma historia me puede dar la sensación de luz porque todo lo que ocurre es bueno, es positivo, se ve que va por buen camino, pero de pronto, gracias al dinamismo y la complicación, las cosas cambian y todo se vuelve desfavorable. Entonces, por eso, el primer contraste es luz, visto como algo positivo, como algo esperanzador, contrastado con la oscuridad, con algo negativo, desfavorable, incluso podemos hablar de muerte, ¿verdad? En este aspecto. El segundo contraste es materia y espíritu. Materia, dicho en palabras sencillas, es todo lo que yo puedo ver, puedo tocar, puedo manipular, puedo crear. Todo eso es la materia, que es el espíritu, algo intangible que posiblemente está en mi subconsciente, el espíritu. Entonces puede haber algún momento en que esos dos conceptos totalmente opuestos de alguna forma estén relacionados en alguna historia, en algún poema, etc. Y el tercer contraste es el lujo y la miseria. Si usted se fija, son dos palabras que están, digamos, como en la punta de cada concepto. El lujo. ¿Qué es el lujo, verdad? Ser, por ejemplo, muy afortunado, digamos, económicamente hablando, pero en la máxima expresión. El lujo. ¿Cuándo usamos nosotros esa palabra? No cualquiera se da ese lujo, decimos. ¿Por qué? Porque quiere decir que es alguna acción, alguna cosa que no cualquiera puede conseguir, que no cualquiera puede obtener. Y su contraste es la miseria. Fíjense que no es ni siquiera la pobreza, sino que es la miseria. O sea, es pobre, pero es el más pobre de los pobres. Sin embargo, los autores, de una manera muy ingeniosa, logran mezclar estos dos conceptos. Estoy segura que vamos a estudiar más de algún ejemplo donde encontremos estos contrastes. Si queremos hacer una recapitulación de las cosas más importantes del Renacimiento que en el Barroco cambiaron totalmente, aquí están estas ideas. En el Renacimiento era optimista. O sea, de lo malo que está pasando, yo voy a ver lo bueno. No importa lo malo, me voy a centrar en lo bueno. En el barroco es todo lo contrario. Tengo una visión pesimista. O sea, me voy a enfocar de todo lo que está pasando en que todo va a salir mal. Solo voy a ver todas las cosas feas que pueden pasar. En el Renacimiento había un equilibrio y contención, pero en el barroco hay una desmesura, contraste, exageración. El Renacimiento trató de ser muy cuidado, muy equilibrado, pero en cambio el barroco no importa si las formas son dispares, e incluso quizás ese es su objetivo, ¿verdad? Ser muy contrastante. En el Renacimiento
hay serenidad, armonía, todo tranquilo, ¿verdad? Todo en calma. Pero en el barroco interesa una sorpresa, que ocurra algo que yo no me espero. Y también que hayan cosas que me den una idea irreal de lo que está pasando. En el Renacimiento también fue muy idealista. Todo iba a salir bien, todo era hermoso, todo era bonito, pero el barroco le da más importancia a la deformación de la realidad. Es como más aterrizado, digamos. El Renacimiento era idealista, a veces veía cosas que no eran, pero el barroco se centra más en la realidad. Y el Renacimiento imitó modelos clásicos italianos, ¿verdad? Recuerdan. Pero el barroco se caracterizó por ser original. Ya hablamos un poco de esta característica. Todos los autores tuvieron la oportunidad de hacer sus propias creaciones. Y para ir concluyendo, solamente le voy a enunciar algunas de las corrientes literarias o escuelas literarias muy famosas del siglo XVII y qué autores lo representan. Vamos a estudiar próximamente a algunos de ellos, algunas de sus obras muy importantes, porque han sido de gran relevancia en la literatura universal, de hecho. Tenemos el culteranismo y su representante Luis de Góngora, el conceptismo y su representante Francisco de Quevedo. Estos dos son poetas dedicados a la poesía. En el teatro tenemos a Lope de Vega, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca, y la prosa didáctica con Baltasar Gracián. Él se dedicó en esta prosa didáctica a seguir cultivando la novela picaresca, por ejemplo. No quiere decir que solamente estas personas fueron las que desarrollaron la literatura en el siglo XVII, solo es un ejemplo de los más reconocidos y que, como les repito, próximamente vamos a estudiar alguno de ellos. Llegamos hasta acá con el desarrollo del contenido. Ahora va el espacio de preguntas. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor háganlas en el chat del video, o si posteriormente tienen alguna duda o algo que comentar, pueden hacerlo en el foro de la plataforma, en Twitter o en mi correo electrónico, que con gusto y prontamente recibirán una respuesta. Quedo a la espera de sus preguntas.